En esta mañana les voy a pedir si me acompañan a Marcos capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 9, donde nosotros nos quedamos la semana pasada, y vamos a leer hasta el versículo 20. Marcos 1, del 9 al 20. La palabra del Señor nos dice que sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y yo haré que sean pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Padre, es maravilloso poder escucharte hablar desde los cielos por medio de tu palabra y sentir, Señor, en nuestro corazón el fuego de tu palabra, el calor de tu palabra, el amor de tu palabra, Señor. Y te pedimos la intervención del Espíritu Santo, obrando en nosotros, ayudándonos a entender este pasaje, ayudándonos a ver las implicaciones de este pasaje y ayudándonos a vivir a la luz de lo que dice este pasaje, Señor. Te pedimos que tú nos hables en este día y que nos permitas conocerte más profundamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la raza humana, que estaba siendo representada por Adán y Eva en el jardín de Edén, se rebelaron contra el Señor tenía todo el derecho a ejecutarlos en ese mismo instante. Ellos pecaron contra Él, ellos se rebelaron contra Él. Dios no permite, Dios no tolera, Dios no se hace de la vista gorda ante el pecado. Y Él pudo haber traído en ese mismo momento su juicio definitivo sobre la raza humana, que estaba dos personas allí, Adán y Eva. Por otro lado, Él pudo también haber abandonado a la raza humana a su suerte, a una vida de miseria, a una vida de dolor, de enfermedades, de sufrimientos, de violencia, apartándose para siempre de ellos, de tal manera que ellos ya no pudieran tener comunión con Dios ni acceso a Dios, apartándolos de la bendición de Dios para siempre. Pero lejos de hacer eso, en su gran amor, en su infinita misericordia y compasión, el Señor prometió enviarles a un Salvador de la descendencia de la mujer, un Salvador que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás, de manera que todos aquellos que estaban encadenados bajo su voluntad pudieran ser liberados al someterse a ese Salvador. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, el Señor prometió, por medio de Moisés, en capítulo 18, versículos 18 y 19, el Señor dijo a Moisés: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande.
Y sucederá que cualquiera que no oiga, esto es, que no preste atención a mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Siglos más tarde, el Señor dijo por medio del profeta Isaías en capítulo 42, versículo 1, el Señor dijo, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y más adelante, en el mismo libro del profeta Isaías, en capítulo 61, versículos 1 al 3, el Señor dijo, el espíritu de Yahvé Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Pero ¿cómo sabemos nosotros y cómo sabría el pueblo de Israel quién es ese Salvador? ¿Quién es ese Salvador de la descendencia de la mujer que el Señor prometió a Adán y a Eva? ¿Quién sería ese profeta que el Señor anunció a Moisés? Ese siervo escogido en quien el Señor se agrada. Aquel en quien el Señor pondría su espíritu. Aquel que anunciaría libertad a los cautivos. Buenas noticias para los afligidos. El Señor prometió que Él enviaría a su mensajero delante de este Mesías, delante de este Salvador. Y como vimos la semana pasada, de repente, después de esos 400 años de silencio entre el fin del Antiguo Testamento, surge Juan el Bautista. Y surge Juan el Bautista diciendo que Él es la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Lo mismo que había dicho Isaías. Y Juan el Bautista no solamente dijo, Él es la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, sino en versículo 7, Él dio testimonio diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Y el apóstol Juan añade que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Al comenzar el relato de Marcos, al comenzar a leer este libro, comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que Marcos no está equivocado? De que Marcos no es solamente un buen sentimiento de Marcos al decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos saber nosotros que Juan el Bautista no entendió mal quién era el Mesías? ¿Cómo podemos saber nosotros eso? Y si Jesucristo, como dice Marcos, y si Jesucristo, como dice Juan el Bautista, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo nos enseña en este pasaje que nosotros acabamos de leer y que hoy vamos a examinar. En primer lugar, nosotros encontramos la revelación del Hijo de Dios. Hasta este momento solamente el pueblo de Israel ha escuchado
a Juan el Bautista, diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Ellos son judíos, ellos saben lo que eso significa. Detrás de él viene aquel que Jesús prometió en todo el Antiguo Testamento. El mismo Juan ha dicho: tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Y después él mismo da testimonio de que ese hombre es Jesucristo. Y es por eso que el Espíritu Santo comienza en versículo 9 diciendo: y sucedió en aquellos días. Sucedió en aquellos días. De esta manera, esta frase automáticamente nos lleva a considerar lo que ha sucedido hasta este momento, en los 8 versículos anteriores. Estas palabras nos llevan a considerar lo que Juan dijo. Juan el Bautista dijo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Y ahora es tiempo de que el Espíritu Santo nos revele quién es ese que es más poderoso y más grande que Juan el Bautista, a quien él no era digno de desatar inclinándose la correa de su calzado. Y como una característica de Marcos, él no se anda con muchos rodeos, él no se anda con muchos detalles, él va directo al grano. Y hasta nos sorprende en la manera en que él nos revela quién es ese que es más poderoso que Juan. Nos dice allí que sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquel que era más grande y más poderoso que Juan era Jesús de Nazaret. Y a partir de este momento, Marcos hace un lado a Juan el Bautista para centrar nuestra atención en aquel que es más grande que Juan el Bautista. Y ese es Jesús. Jesús dice allí, sin más preámbulos, sin más introducción, simplemente nos dice: Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y lo primero que nos llama la atención en esas palabras es el origen de Jesús, es decir, ¿de dónde viene Jesús? Jesús no viene de Jerusalén. Jesús no viene de las principales, una de las principales y más grandes ciudades de Israel. Él viene ¿de dónde? De Nazaret. De un pueblo pequeño, insignificante, menospreciado, que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Un pueblo tan pequeño, un pueblo tan insignificante, que Marcos se ve en la necesidad de decir: ¿en dónde está Nazaret? Nazaret de Galilea. Pero todavía más asombroso es que Jesús haya venido a Juan el Bautista con la finalidad de bautizarse. Recordemos nosotros que este bautismo de Juan era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Por qué Jesús entonces viene si él no tiene nada de qué arrepentirse? ¿Por qué él desea ser bautizado? Si Jesús, la Biblia nos da testimonio de que jamás pecó. Por lo tanto, él no tiene de qué arrepentirse. Y es por eso que en un principio Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús. Mateo 3 nos dice eso. Mateo 3 nos dice que cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Así que entonces, aunque Jesús no tenía pecado, aunque Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, su bautismo era la voluntad de Dios. En su bautismo, él se estaba sometiendo a la justicia de Dios.
Él se estaba sometiendo a la voluntad de Dios al identificarse con su pueblo al cual él venía a representar. De esa manera él estaba diciendo: yo soy como uno de ellos. Yo vengo para ser un representante de ellos. Y es por eso que Jesús, en obediencia al Padre, fue bautizado por Juan. Pero lo más extraordinario sucede en ese instante. Porque nos dice allí en versículo 10 una frase que se repite continuamente en Marcos: e inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Eso quiere decir entonces que no es solamente Juan Marcos, quien nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es solamente Juan el Bautista quien nos da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Observemos el testimonio del Espíritu y del Padre acerca de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. En primer lugar, lo que nos llama la atención es esta naturaleza objetiva del testimonio de Dios. Juan no tuvo un sueño, Juan no tuvo un sentir, me parece como que siento que este es. Él vio y él escuchó. Hay algo que sucedió fuera de él. No fue simplemente una percepción interna, mística. Dice, él vio que los cielos se abrieron. Él vio al Espíritu Santo que como paloma vino a Jesús. Y él escuchó aquella voz que provenía del cielo y que daba testimonio de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Observemos también aquí la presencia de las tres personas de la Trinidad. Este es uno de los pasajes más claros en cuanto a la Trinidad. Vemos allí en primer lugar a Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado. Vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y vemos al Padre hablando desde el cielo al Hijo. Notemos las palabras del Padre que dan testimonio explícito de que Jesús es su Hijo amado, y a la misma vez dando su total aprobación sobre el carácter justo, santo, perfecto de Jesucristo. Cuando Él dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, Él está dando testimonio del carácter santo, justo, perfecto de Cristo. Porque Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en el pecado, Dios no se complace en el engaño, Dios se complace en la perfección, en la santidad. Y Él está dando testimonio acerca de que este es el Hijo amado de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y de esta manera entonces Él nos da testimonio, el Padre nos da testimonio de que Jesucristo es su Hijo eterno, su Hijo perfecto, su Hijo amado. Y por otro lado, la venida del Espíritu Santo nos da testimonio de que todo aquello que Jesús iba a llevar a cabo, lo llevó a cabo en el poder del Espíritu. Dios estaba ungiendo a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, de tal manera que Él pudo predicar el Evangelio y Él pudo traer libertad a los cautivos en el poder del Espíritu. Pero el testimonio no solamente es el testimonio de Marcos, no solamente es el testimonio de Juan el Bautista, no solamente es el testimonio
del Padre hablando desde el cielo con una voz audible, este es mi Hijo amado, sino vemos también el testimonio de la victoria del Hijo de Dios sobre Satanás. Nos dice, versículo 12, enseguida, nuevamente esta palabra hablando, es como si Marcos llevara prisa. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Ustedes recordarán que cuando el Señor creó al ser humano, varón y hembra los creó, y Dios inmediatamente, ¿qué hizo? Los bendijo. Dios los puso en un jardín especial. Un lugar hermoso que daba testimonio de la abundancia de Dios, de la bondad del Señor, de la generosidad de Él. Allí había agua en abundancia. Allí había toda clase de árboles, agradables a la vista, buenos para comer. Toda clase de riquezas materiales en ese lugar. Nos dice el libro de Génesis que había oro puro, que había bedelio, que había ónice. Así que literalmente el ser humano vivía en un paraíso. Dios lo puso en un paraíso. El ser humano no tenía necesidad de nada. Dios se paseaba en el huerto, vivía en comunión perfecta con Él, disfrutando de toda la creación de Dios, de toda la abundancia y la generosidad de Dios. Dios los rodeó de toda cosa buena. Ellos vivían en condiciones perfectas. La única restricción que Dios les puso es que no debían comer de un solo árbol. ¿Qué es un solo árbol en medio de un huerto que está lleno de árboles atractivos a la vista, buenos para comer? El Señor le dijo al hombre, de todo árbol, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero aún a pesar de toda la bondad del Señor, aún a pesar de todas las bendiciones que el Señor les había dado, aún a pesar de la comunión perfecta que ellos disfrutaban con el Señor, el hombre y la mujer se rebelaron contra su Creador. Ellos se rebelaron, ellos escucharon la voz del diablo y se hicieron del lado del diablo, contra Dios. Le hicieron caso al diablo, rebelándose contra Dios, desobedeciendo al Señor, traicionaron al Señor, y de esta manera entonces el hombre reprobó la prueba. Y es por esta causa que Jesucristo, el Hijo de Dios, en su condición de hombre, como representante de su pueblo, en su naturaleza humana, Él tenía que ser probado justo donde Adán y Eva habían reprobado. Y es por eso que versículo 12 nos dice que enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Notemos la gran diferencia entre las condiciones en las que Adán y Eva fueron probados y las condiciones en las que Jesús, el Hijo de Dios, fue probado. Adán fue probado en el paraíso, sin padecer necesidad. En cambio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde no hay comida, donde no hay que beber, donde no hay comodidad, donde no hay abundancia, donde hace un calor infernal en el día y un frío impresionante por las noches. Y Jesús estuvo allí, dice el versículo 13, 40 días. 40 días en el desierto. Pero no paseando en el desierto. Dice allí 40 días siendo tentado por Satanás.
Adán y Eva solamente necesitaron una sola tentación, reprobados. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás y aparte entre las fieras. Notemos cómo Marcos no nos cuenta detalles de las tentaciones de Jesús como lo hace Mateo y Lucas. Él se limita a decirnos que a lo largo de esos 40 días Jesús estuvo siendo tentado por Satanás. Eso nos muestra que Jesús no fue tentado solamente en 3 ocasiones, sino a lo largo de esos 40 días, una y otra vez. Pero Él resistió al diablo sometiéndose en obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Ustedes recordarán en Mateo cómo nos describe las tentaciones finales de Jesús al término de esos 40 días. En Mateo capítulo 4, versículos 2 al 10 nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De esta manera entonces Jesús resistió a Satanás. Jesús resistió una y otra de las tentaciones de Satanás. Y no solamente eso, sino que nos dice que Jesús estaba entre las fieras. No amaestradas, entre las fieras. Es interesante que Marcos es el único que habla acerca de esto. Marcos es el único que incluye que Jesús estaba entre las fieras. Y probablemente dice esto para recordarle a sus lectores originales que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo atrapados y arrojados a las fieras para ser despedazados. Marcos de esa manera procede a animarlos diciéndoles: Jesús también pasó por el peligro de estar entre las fieras. Jesús también estuvo entre las fieras. Pero el hecho de que Jesús estuvo solo y que Jesús enfrentó las tentaciones del diablo y el peligro de estar en el desierto entre las fieras, no significa que Dios se haya olvidado de él. No significa que Dios se haya desentendido de él. No significa que Dios le haya dado la espalda y que no le importara. Y prueba de ello es que los ángeles le servían. Es que los ángeles le servían. Eso quiere decir entonces que aún en medio del peligro, aún en medio de las necesidades, de las carencias, del sufrimiento, de la agonía, aún en medio del peligro y de los ataques del diablo, el Padre estuvo con Jesús. Él estuvo con Jesús. El Padre siguió teniendo cuidado de él. Y por lo tanto también nosotros podemos estar plenamente seguros de que en medio del peligro, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la enfermedad, de las pruebas, de las tentaciones, el Señor no nos ha dejado solos. Él mismo ha prometido, ustedes recordarán en Hebreos capítulo 13, Él mismo nos ha prometido: nunca, nunca, nunca te dejaré.
ni te desampararé. Jamás debemos olvidar que Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, es soberano. Es soberano. Si tú logras entender la soberanía de Dios, si tú te aferras a la soberanía de Dios, tu alma va a poder descansar en medio de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Dios es soberano. Y el hecho de que Él es soberano significa que absolutamente todas las cosas que suceden en su creación están bajo su gobierno, están bajo su cuidado, están bajo su control. Nada se sale, absolutamente nada se escapa de la voluntad de Dios porque Él es soberano. Y ese control soberano y absoluto de Dios incluye nuestras adversidades, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras pruebas, nuestras desilusiones y aún hasta nuestra muerte. Porque Él es soberano. Y cuando Dios permite que esas cosas desagradables vengan a nuestra vida, es con un buen propósito. Quizá tú no lo veas, quizá no entiendas cuál es su buen propósito, pero si tú descansas en que Dios es soberano y tú descansas en que Dios es perfectamente bueno y que Él ama a sus hijos, vas a poder descansar, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio del peligro. Vas a poder confiar en que para los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, no las cosas buenas, no las cosas que salieron como tú esperabas, no las cosas que tú entiendes, todas las cosas cooperan para bien. ¿Y sabes cuál es ese bien? Que seas hecho cada vez más a la imagen de Jesucristo en tu carácter. En tu carácter. Y no hay nada mejor que te pueda pasar que ser hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que entonces vemos el testimonio del Padre, vemos el testimonio del Espíritu Santo, vemos la victoria de Jesús sobre Satanás, vemos también el mensaje del Hijo de Dios. Otra evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mensaje que Él vino predicando. Nos dice enseguida, versículo 14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando ¿qué? El Evangelio de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Como vimos en un principio, el Señor había anunciado por medio del profeta Isaías la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Jesucristo es la buena noticia de Dios. No hay mejor noticia que tú puedes recibir que Jesucristo. La buena noticia de Dios es Jesucristo, que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado en la persona del Rey. En la persona del Rey. Y ese Rey es Jesucristo. Dios había anunciado consolación para su pueblo, Dios había anunciado salvación, Dios había anunciado libertad para los que estaban cautivos, los que eran prisioneros, los que estaban esclavizados. Dios prometió enviar a aquel que anunciaría la buena noticia del año favorable del Señor. La buena noticia de que el desierto sería transformado en un estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pues el tiempo de salvación, de restauración y del año favorable del Señor por fin había llegado. La promesa hecha desde Génesis por fin había llegado. Pero para poder disfrutar de todas esas bendiciones
Para poder disfrutar del año agradable del Señor, para poder disfrutar del reino de Dios, es necesario, como dijo Jesús, que nos arrepintamos y que creamos el Evangelio. Sin eso, el reino de Dios ha llegado en la persona del Hijo, del Rey, pero no vamos a poder disfrutar de las bendiciones que trae el Rey si no nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Eso significa entonces que es necesario renunciar. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad en primer lugar. Porque si hay un cambio en nuestra mentalidad, habrá un cambio en nuestra manera de vivir. Un cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento. Debemos entonces, ese cambio de mentalidad implica renunciar a seguir viviendo nuestra vida a nuestro antojo. Ese arrepentimiento implica dar la media vuelta de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, para decir, Señor, yo te rindo mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Yo quiero andar en tus caminos, no en mis caminos. Es necesario que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces como respuesta necesaria nos vamos a rendir a Él. No puedes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y seguir viviendo tu vida a tu antojo. No se puede. Creer en Él significa entonces rendirnos a Él, someternos a Él, correr a Él, con la determinación de vivir en obediencia a lo que Él nos dice en su palabra. Y eso nos trae al segundo punto. En primer lugar, la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, el llamado del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no vino para ser simplemente admirado y reconocido. El Hijo de Dios vino con un llamado. Con un llamado. El llamado, como dice allí versículo 15, es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? El Señor nos muestra qué implica esto, poniéndonos el ejemplo de 4 personas. 4 personas. Lo primero que hace Jesús es llamar a 4 personas. En primer lugar, Pedro y Andrés. Dice en versículo 16 el llamado. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés. Observa en primer lugar que no son Andrés y Simón los que van a buscar al Señor. Es el Señor quien viene a Simón y a su hermano Andrés. Ellos estaban, dice allí el versículo 16, estaban echando una red en el mar porque eran pescadores. Eso quiere decir entonces que Jesús llega a sus vidas en medio de su vida diaria, en medio de un día como cualquier otro día. Ellos estaban en sus actividades, ellos estaban en su trabajo, ellos estaban ocupados en lo que ellos hacían todos los días. Ese día era como cualquier otro día. Yo me imagino a Pedro y Andrés despertándose ese día pensando en las mismas cosas que quizá pensaban los otros días. Era un día común y corriente para ellos. Sin saber que ese día tendrían un encuentro con el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios los llamaría a seguirle. Jesús les dijo entonces, síganme, síganme, y yo haré que sean pescadores de hombres. Observemos que el llamado de Jesús es un llamado ¿a qué? A seguirle. A seguirle en primer lugar. No es un llamado a ser pescadores de hombres, es un llamado a seguirle. Y seguirle significa, es un llamado a estar con Él. Es un llamado a tener comunión con Él. Es un llamado a estar con Él, a caminar con Él.
Y es como resultado de esa comunión constante con Él que Dios haría de ellos pescadores de hombres. Que Dios haría de ellos, Dios los capacitaría. Jesús los capacitaría para que ellos llegaran a ser pescadores de hombres, y lo mismo sucede con nosotros. El Señor nos llama a arrepentirnos, el Señor nos llama a creer el Evangelio, el Señor nos llama a seguir a Jesús, a tener comunión con Él, a vivir con Él. ¿Vives cada día tu vida con Él como si estuvieras en el jardín de Edén? Caminando con Él, platicando con Él, disfrutando de Él, deleitándote en Él, escuchándolo a Él. A eso es a lo que Él nos ha llamado. A seguirle a Él. 1 Corintios 1:9 nos dice que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y es como resultado de esa comunión que el Señor usará nuestra vida para la gloria de su nombre. Es como resultado de esa intimidad, de esa comunión, que el Señor nos capacitará de una manera sobrenatural, con dones sobrenaturales, para que nosotros podamos servirle. Así que entonces nuestra función en el cuerpo de Cristo dependerá y resultará no de nuestra capacidad, no de nuestras habilidades, no de nuestros talentos, sino de nuestra relación con el Señor. Y eso es algo que necesitamos entender acerca de cualquier ministerio que el Señor nos ponga a hacer. Ese ministerio debe fluir de nuestra comunión con Dios. En el momento en que nosotros descuidamos esa comunión con Dios, no tenemos nada que dar. Nuestro ministerio se va a convertir en una mera actuación, vacía, hueca. Jesús mismo nos dijo de manera clara en Juan 15, versículos 1 al 4, en las palabras de la Nueva Versión Internacional. En Juan 15 dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Fíjate bien, Ese Jesús que nosotros nos imaginamos como, ay, es bien bonachón, es bien buena onda, Él pasa todo, Él entiende todo. Dice, si hay una rama que no da fruto, mi Padre la quita. Mi Padre la quita. Pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El llamado es que permanezcas en Él. Ese es el llamado. Y entonces tu ministerio va a fluir de esa comunión con Dios. Y tu ministerio va a poder ser un ministerio de bendición para otros, porque fluye no de ti mismo, sino de tu comunión con Dios. Y en tu ministerio no vas a claudicar al punto de renunciar porque te sientes frustrado, porque al final de cuentas a quien estás sirviendo es al Señor y no a ti mismo. Es por eso que Jesús llamó, aún cuando Él designó a los 12 apóstoles, nos dice en Marcos 3, que cuando designó a los 12 apóstoles, fíjate bien, los designó, escucha esto, a los 12 apóstoles, los designó para que estuvieran con Él. A eso los designó, para que estuvieran con Él. Y luego añade, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios.
pero en primer lugar, para que estuvieran con Él. Y de ahí fluye todo lo demás. Y sin eso, no hay nada más. Así que tu ministerio, su ministerio y su autoridad iban a fluir de su comunión con Dios, y lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y de Andrés? Observemos allí, versículo 18. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Hay tres palabras claves en ese versículo tan breve, 18. La primera es dejando. Dejando. La segunda es instante. Al instante. Y la tercera es le siguieron. Ellos respondieron de inmediato. No dijeron como aquel otro en los evangelios: déjame que primero vaya a enterrar a mi padre y a mi madre. Déjame que primero vaya y me despida de mi familia. Ellos lo hicieron, ellos respondieron de inmediato. De inmediato. ¿Y qué hicieron de inmediato? Ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Ellos dejaron su vida anterior. Ellos dejaron lo que antes era el centro de su vida. Ellos dejaron lo que eran sus prioridades. Ellos dejaron lo más importante para ellos. Y ellos decidieron poner a Cristo por encima de su padre, de su madre, por encima de sus hermanos, por encima de su esposa y de sus hijos, por encima de su trabajo, por encima de su comodidad, por encima de su seguridad. Para seguir a Cristo significó un cambio radical en su estilo de vida. Literalmente ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Para la mayoría de nosotros, seguir a Jesús no significará dejar sus trabajos, o dejar a sus padres o a sus hermanos para servir al Señor en otros lugares. Pero para todos nosotros sí significa que nada en este mundo sea más importante que el Señor. ¿Quieres seguir a Jesús? No puedes tener a Jesús y a algo más o a alguien más, ni a ti mismo, sentados compartiendo el trono. Dios no comparte su trono más que con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Nada debe de ser más importante para ti que Cristo. Nada debe ser más importante para ti que tu comunión con Él, que tu adoración a Él, que tu servicio a Él. Jesús mismo advirtió en Lucas 14, 26 al 27, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, imagínate, no sacrifica el amor a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Jesús no acepta un segundo lugar. Jesús no acepta lo que nos sobra. Él le manda todo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Así que entonces, Él tiene que ser el centro de tu vida. Él tiene que ser lo máximo, tu prioridad debe de ser tu comunión con Él, el permanecer con Él, el caminar con Él, el escucharle a Él, en deleitarte en Él, en disfrutar de Él. Eso es la vida cristiana. Y de eso va a fluir todo lo demás. Todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido.
Busca primero las añadiduras y te prometo que en tu vida va a haber infelicidad, insatisfacción, vacío, frustración, desencanto, desilusión. Busca primero el reino de Dios. Pero ¿qué voy a tener si yo renuncio a todo eso? Jesús mismo prometió que todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tus hijos no pueden ser lo más importante para ti. Por encima de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo, de tu entretenimiento, de tu comodidad, Él debe de ser el número uno. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir con toda seguridad, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo considero como pérdida todas las cosas. Todas las cosas para mí son basura, dice el apóstol Pablo. Todas. Las que tú me quieras nombrar son basura, son pérdida, son nada comparadas con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Tú tienes el valor de conocer a Cristo Jesús como algo incomparable en valor. ¿O hay otras cosas que son más valiosas? Y te voy a ayudar a responder esa pregunta. Si hay algo que te estorba y tienes tiempo para todas las demás cosas y actividades de tu vida, pero no tienes tiempo para buscar al Señor, has descubierto la respuesta. Tienes un ídolo en tu vida o muchos ídolos en tu vida. Porque aquello que sea más valioso para ti, a eso le vas a dedicar tiempo. Porque es lo más valioso. Y el apóstol Pablo nos dice, no hay nada que tenga un valor como conocer a Cristo mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando incluso a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Así que vale la pena poner en un segundo lugar todas las cosas, todas las personas, todas nuestras prioridades, todos nuestros sueños, todos nuestros planes, todos nuestros deseos, para poner a Cristo por encima de todo y seguirlo a Él y tener comunión con Él. Por encima de todo para seguirlo, por encima de todo para servirlo, por encima de todo para obedecerlo, por encima de todo para conocerlo más. Eso no significa que vamos a descuidar nuestra familia, eso no significa que no vamos a proveer para nuestra familia. Pablo dice en su carta a Timoteo, que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso no significa que vamos a ser negligentes en nuestro trabajo o en nuestra escuela. Eso no significa que dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades. Lo que significa es que Cristo debe ser lo más importante para nosotros. Y todas las cosas que hacemos están bajo Cristo y sirven a Cristo. Lo que significa es que no debemos permitir que ninguna persona, ninguna cosa nos impida o nos estorbe de buscar al Señor, de obedecer al Señor, de servir al Señor. Debemos hacerlo todo
en obediencia al Señor. Todo lo que tú haces, tu trabajo, tu escuela, el comer, el beber, el divertirte, todo para la gloria del Señor. ¿Cómo haces todo para la gloria del Señor? Pues en obediencia a las instrucciones del Señor en su palabra. Esa es la manera. ¿Cómo dice Dios que debemos divertirnos? ¿Cómo dice Dios que debemos trabajar? ¿Cómo dice Dios que debemos ser cabeza en nuestro hogar? ¿Cómo dice Dios que debe someterse la esposa a su esposo? Allí es hacer todo para la gloria de Dios. Pero no solamente Andrés, Pedro, Simón, Pedro y Andrés, también Jacobo y Juan. Dice allí, versículo 19, yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. ¿Qué hicieron ellos? Al instante también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Así que entonces el Señor nos ha llamado a dejarlo todo en un segundo lugar de importancia. No abandonar las cosas y ser negligentes, a tenerlo en un segundo lugar de importancia para seguirlo a Él. No permitas que ídolos se levanten en tu vida y se interpongan en tu pasión por Cristo. Si tú has permitido que algún ídolo o varios ídolos se levanten en tu vida, estorbándote para buscar al Señor, estorbándote para tener comunión con Él, estorbándote para tener un anhelo y un deseo y una pasión por Él, arrepiéntete delante de Dios, pídele perdón a Él y quita esos ídolos de tu corazón. Quita esos ídolos de tu corazón. Quizá lo que te hace falta es organizarte. Quizá lo que te hace falta es levantarte más temprano. Quizá lo que te hace falta es disciplinarte. Quizá lo que te hace falta es reacomodar tus prioridades. Quizá lo que te hace falta es quitar de tu vida algunas cosas que te estorban y que no son necesarias y que te hacen perder el tiempo. Pero sea lo que sea que tú tengas que hacer, hazlo. De tal manera que hagas de tu prioridad más alta el Señor. Solo cuando Él sea lo más importante en tu vida, todo lo demás se acomodará en el lugar que debe estar. Todo lo demás tendrá su lugar correcto y tu vida será una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de justicia, porque tendrás a Él como tu deleite, como tu roca, como tu tesoro. El llamado de Jesús a todos nosotros entonces es a creer el Evangelio, es arrepentirnos, creer el Evangelio, que es la buena noticia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, para todo aquel que se refugia en Él, para todo aquel que corre a Él, para todo aquel que por la obra de su Espíritu en nuestros ojos espirituales puede ver el incomparable valor de conocer a Cristo, el cual nos ha llamado a seguirle, el cual nos ha llamado a servirle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, de manera que nuestra vida sea una vida satisfecha. Solamente así no volveremos a tener hambre y sed espiritual. Solamente así podremos beber continuamente del agua que Cristo da, la cual se convertirá en nosotros en una fuente de agua que brota para vida eterna. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, te pedimos, por medio de tu Espíritu, ayúdanos a ver el incomparable valor y el incomparable deleite que es conocer a Cristo. Señor, la iglesia está, en general, la iglesia está apática e indiferente
porque ha levantado ídolos, porque ha dejado de ver el incomparable valor y deleite de conocerte a ti. Porque el corazón de la iglesia, el corazón de los cristianos se ha endurecido como se endureció el corazón del pueblo de Israel. Y han cegado sus ojos, han tapado sus oídos, han cauterizado su corazón y se engañan a sí mismos, Señor. Se engañan a sí mismos pensando que una vida moral, un cumplir religioso, es el sustituto de una vida caminando contigo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, despiértanos, sacúdenos. Abre nuestros ojos, pone en nuestros ojos colirio para que podamos ver. Y pone en nosotros, Señor, la determinación de hacer todas las cosas, ponerlas en un segundo lugar, sujetas a ti, como instrumentos para tu servicio, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que pasen un buen fin de semana.